soy John Reyes, estoy preparando acá todo lo que va a ser el primer programa de nuestro podcast Reyes de la Conversa, los estudios de MGC. Tenemos dos invitados súper interesantes, la diputada Pamela Giles y el periodista y analista político Mirko Macari, que fíjense que ellos dos nos encontraban hace mucho tiempo en un estudio, habían ciertas discrepancias parece entre ellos, les vamos a preguntar qué pasó ahí, entonces es un encuentro histórico. Actualidad, contingencia, debate, todo eso y mucho más en el programa que comienza ahora. Estamos en vivo, parece, ya nos pilló la máquina. Bienvenidos a todas, a todes y a todos a este primer podcast de Reyes de la Conversa con John Reyes, que es autorreferente, ¿no? Pero me llamo John Reyes, soy periodista, he trabajado en varios lados, para los que no me conocen, en CNN Chile, en Revista Cosas, muy versátil, dicen por ahí. Y lo que nos faltaba hacer, porque siento que el futuro era esto, en los estudios de MGC, un podcast con pauta libre, sin pauta de temas, con absoluta libertad de tiempo para conversar con nuestros entrevistados, porque sentimos finalmente que es el momento para conversar, más que nunca en nuestro país. Y la idea es que yo les voy a contar, estuviera solo un poco revisando los titulares, con ustedes, conversando lo que fue la semana, pero yo creo que ya la están viendo. Es tan potente la entrevistada que tenemos para lanzar este primer podcast que teníamos que tenerla sentada en el minuto 1 para conversar con ella. No necesita mayor presentación. Diputada Pamela Giles, muy bienvenida a Reyes de la Conversa. Tú no me vas a decir diputada toda la entrevista. No, abuela, no te voy a decir diputada toda la entrevista. Por favor. Además que tú eres mi nieto favorito, así que dime abuela como me dice toda la gente. Sí, vamos a contar por qué soy bien. tu nieto favorito. Tenemos que transparentar nuestra relación de amor sin sexo, eso hay que decirlo, porque tú sabes que a mí no me gustan las mujeres, pero en otra vida a lo mejor hubiese sido... Pero la abuela no es tan mujer, ¿eh? Sí, así tú eres bien queer. Eres bien queer. Sí, eres bien queer. Que... Pero ¿por qué eres queer, abuela? Una vez en una entrevista en Revista Cosa, yo me acuerdo que llamó bastante la atención en los medios cuando conversamos precisamente sobre ese tema, y tú me dices que eres queer. Expliquémosle a la gente un poquito qué es ser queer y por qué te consideras queer. Bueno, la traducción literal de queer es raro, ¿cierto? Así es. Pero es un término que se usa en el desarrollo del pensamiento filosófico del siglo XX, ya me puse muy latera, pero vamos a tratar de explicar por qué no es latero esto, para referirse a una corriente del feminismo que, en mi opinión, es la corriente más profunda del feminismo, ¿cierto? De esta ideología que hoy día se toma las calles, se toma el pensamiento de intelectuales y también del pueblo, que quizás es lo más importante. Y ser queer significa reconocer que no existe en realidad esta separación entre sexos que se nos ha impuesto. Que identidades sexuales también, ¿no? Claro, que no existe esto de esta binaridad, esta duplicidad que habría en todo, en que seríamos hombres o mujeres, machos o hembras. Yo soy hombre y mujer a la vez. Tú también y tú también. Y existen además infinitos sexos, según los organismos internacionales existen más de 100, pero según la abuela existen tantos sexos como personas. Sí, y por eso tu cercanía quizás, Pamela, con la comunidad LGBTQ, ¿no? Eres la reina de los colas, has dicho tú también por ahí, ¿o no? Tienes como esa cercanía con la comunidad gay también, ¿no? Sí, la palabra que más me gusta, porque esto tiene mucho que ver también con el lenguaje, con haber sido quizás una de las primeras que habló de estos temas en los medios de comunicación hace 30 años. En otro Chile. En ese Chile que tenía aún ley de divorcio, que fue el último país del mundo en tener ley de divorcio, en que jamás pensó, por ejemplo, contar con una ley de identidad de género, con una ley de antidiscriminación. Tú efectivamente fuiste de las primeras que tocaste estos temas. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho la primera entrevista a un cola, como dices tú. Sí. A mí me gusta más la palabra fleto, me encanta la palabra fleto. Pero existen infinitas fórmulas que tenemos de las cuales nos hemos ido apropiando los colas, ¿cierto? Sí. Estos espacios, por ejemplo. Claro, todo, el mundo de las comunicaciones, ¿para qué decir? Bueno, pero yo me acuerdo cuando hace 30 años atrás fui la primera periodista en entrevistar un homosexual a cara descubierta en televisión, hablando del tema homosexual. Y esto fue un escándalo, fue de titulares de diario, Sí. Una situación increíble. Imagínate hoy que fuera un titular de diario que una periodista entrevistó a un homosexual. Correcto. ¿Ah? Entonces, bueno, en algún nivel hemos avanzado, Sí. pero la abuela siempre fue queer desde la infancia. Y en ese y por lo sentido, tanto formo parte de esa comunidad en el fondo. Formas parte de la comunidad, sin duda. Y en ese sentido, siendo queer, ¿tuviste, por ejemplo, algún acercamiento en lo sexual, en lo más íntimo con alguna mujer en un minuto de tu vida, Pamela?
es algo que me falta hacer. Ya. Sí, porque lo queer efectivamente va más allá, o sea, va más allá, ¿no es cierto?, de la identidad sexual, comentábamos. Es como finalmente una conexión, ¿no es cierto?, distinta con el género, más allá del género. Pero no has tenido ningún encuentro con mujer. No he tenido ningún encuentro con mujer porque no he sentido atracción sexual hasta ahora por una mujer. Pero podría sentirla en cualquier momento y me encantaría sentirla y no tendría ningún problema. Yo he sido muy libre sexualmente y he intentado serlo durante toda mi vida. Ahora, quiero decirte respecto a lo anterior, ¿sí?, que el ser queer o la identidad sexual, en mi opinión, es sobre todo una categoría política. Sin duda. ¿Ya? ¿Por qué? Mucho más que el poto, es una categoría política, porque lo queer es, en definitiva, todo lo dejado de lado, todo lo botado a la basura, todo lo desechado, ¿ya? El trasfondo cultural del rechazo a la homosexualidad tiene que ver con eso, con el temor a lo distinto, con el temor a lo femenino, o lo que culturalmente se entiende como femenino, y con como la potenciación de valores que son muy terribles en realidad, como es la fuerza física, la competencia, que triunfa el más fuerte, que serían valores masculinos, supuestamente. Bueno, notable. Te quiero llevar, vamos a conversar más adelante también un poquito más de tu perfil humano, que la gente conoce, ¿no es cierto?, un poco este personaje, por llamarlo de alguna forma, de la abuela ruda, política, que va con capucha al Congreso, que se enfrenta a los políticos, ¿no es cierto?, de cara a cara. Hay mucho de esa Pamela, pero hay mucho también de otra Pamela, que algunos tenemos la suerte también de conocer un poco más allá. Pero también queremos revisar un poquito lo que está pasando en la actualidad. Fue una semana clave en el Congreso, donde tú trabajas, eres representante de tu pueblo, como le llamas, con el tema de la paridad, ¿no es cierto? ¿Cómo viviste este proceso que estuvo a punto de peligrar, diputada Pamela Giles? Un preacuerdo que se había alcanzado previamente, ¿no es cierto?, con unas fuerzas transversales en el Congreso. Y me parece a mí increíble, ¿sabes lo que pasa, Pamela? Me parece increíble que en el año 2020 estemos enfocados finalmente en dar una pelea para que haya paridad en una eventual convención constituyente. Es como básico, ¿no? ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué estuvo a punto de caerse? Sí, tiene varias posibilidades de mirada eso, pero lo primero es decirte que yo tengo la sensación personal, y aquí te estoy hablando ya de la abuela, lo que le pasa, de que en el Congreso no pasan cosas muy importantes hace harto rato. O sea, tengo la sensación de que el Congreso es cada vez más irrelevante en relación al protagonismo que tiene, por ejemplo, la calle, ¿ah? Y que lo que pasa en el Congreso no es recogido, cada vez menos recogido por la calle. Por ejemplo, yo tengo la sensación de que el tema de la paridad pasó sin pena ni gloria. O sea, en la única parte donde gente se puso camisetas, saltó, también un poco... ¿Por qué dices que pasó sin pena ni gloria? Porque no, tú ves a las calles vueltas locas porque se aprobó la paridad, donde hay una expresión popular de... Yo creo que hay una disociación entre lo que es importante para el Congreso y lo que es importante para la calle. ¿Y qué ves a diario tú en el Congreso, en las salas, en los pasillos? Irrelevancia. Veo una cantidad de parlamentarios en que lo central para ellos, su preocupación central es cómo conservar el poder, cómo conservar sus privilegios, cómo encajonar la movilización, ¿ya?, y devolverla a la normalidad, que es esto que parecen buscar todos con tanto ahínco. Bueno, en ese sentido tú has sido la única por plantear, ¿no es cierto?, que se vayan todos, incluido usted, del Congreso. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo que ha dicho la calle desde el comienzo, y que los políticos han interpretado de otra manera, justamente para encajonar la movilización y tratar de abolirla, lo que ha dicho la gente no es ni paridad, con la que yo estoy completamente de acuerdo, me gustaría hablarte más sobre eso, sí, no es que no esté de acuerdo, ni paridad, ni plebiscito, no, lo que ha dicho la gente es que se vaya Piñera, y lo que ha agregado la gente es que se vayan todos, frente a la incapacidad de la clase política de cumplir esa primera tarea que la calle le da, que es que se vaya Piñera. ¿Y cuál sería el mecanismo según usted? Usted plantea, por ejemplo, agregar en el plebiscito, ¿no es cierto?, dos preguntas claves en ese sentido. Los votos estuvieron prácticamente para una acusación en contra del presidente Piñera. ¿Por qué se cayeron? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la trastienda de aquello? ¿Y cuáles son las preguntas que usted implementaría en el plebiscito para lograr esos efectos? Claro, digamos que yo lo he intentado por todos los medios, sí, pues. John.
O sea, me pareció el tercer día, nosotros estuvimos juntos. Así es. Digámoslo. Contémoslo. Sí, contémoslo, transparentémoslo. Yo, antes de estar acá, fui durante mucho tiempo editor en CNN Chile, y en pleno estallido social, el día del estallido social, teníamos la pauta en el canal de ver a qué entrevistado llevábamos la noche para producir un debate. Entonces salió la opción de llevar al diputado Schalper y llevarte a ti, ¿no es cierto? Y lo que empezó a pasar durante la jornada, en que vimos que la calle se estaba manifestando, fue bien especial, porque ese fue nuestro último encuentro antes de esto. Y contémosle un poquito a la gente cómo fue ese día, porque tú finalmente fuiste en pleno estallido, cruzaste toda la calle, toda la ciudad. Para mí es inolvidable porque me demoré 1 hora y 3/4 creo en llegar al canal. Claro, casi 1 hora y media. Y entre medio yo me comunicaba contigo y tú decías, tienes que venir, tienes que venir. Y yo te decía, pero no puedo llegar, estoy en medio de una manifestación, aquí hay una barricada. No, tienes que venir, cuando todavía no sabíamos lo que iba a pasar. O sea, estaba ocurriendo en ese momento. Era el día 17 de octubre o 18 de octubre en la noche, no sé. Sí, fue la noche. Un viernes. Fue un viernes. Y tú decías, tienes que venir porque tienes que estar, tienes que explicar lo que está pasando, me decís, reportea cuando mientras literalmente ya Santiago estaba ardiendo, o sea, ya había incendios por varios lados, el metro ya estaba, ¿no es cierto?, con varios focos de incendio, pero te teníamos que tener porque yo siento que era súper clave finalmente también generar ese debate con el diputado Schalper de RN, que eran finalmente los dos mundos que se estaban literalmente enfrentando, metafóricamente enfrentando también, eran dos realidades. ¿Qué viste? Bueno, y después me metiste adentro del estudio, así, cuando logré llegar, y tuvimos esta discusión en que por primera vez se analizó y se proyectó que esto era mucho más que una... Que esto era una revolución, que tal cual. Claro, tú pusiste un hashtag que era crisis, por ejemplo, que en ese momento, hoy día es completamente normal, pero en ese momento era anticipar una situación que se estaba generando en ese minuto. Entonces yo lo viví en realidad inolvidablemente porque fue mi comienzo de estallido social, en que las calles en realidad estaban en una situación que uno un mes antes jamás habría pronosticado. Correcto. Ha pasado mucha agua subsecuente, Pamela. Y tú me preguntabas respecto de lo que he hecho. El día lunes, 2 días después de ese viernes. ¿Cómo sacar a Piñera a tu juicio? Claro, dije por primera vez en el Congreso que yo creía que había que hacer, no es por citarme a mí misma, pero la verdad es que dije que había que hacer una acusación constitucional a Piñera, que era un instrumento institucional para sacarlo, ¿ya? Para sacarlo del poder. Y finalmente eso se demoró mucho, porque entre medio los políticos empezaron a pactar entre ellos para no perder el poder ninguno de ellos. ¿Entre ellos el acuerdo por la paz te refieres? Exactamente, lo que finalmente fue este acuerdo por la paz, que algunos firman a nombre personal incluso y que se apuran en firmar para darle una salida a Piñera, si eso es el acuerdo por la paz, ¿ya? Y en que efectivamente logran encajonar una parte de la movilización a cambio de pacificar el país, digamos, eso es lo que le conceden a Piñera, ¿cierto? Y lo que hacen en definitiva en el acuerdo con la paz, todos los políticos que lo firmaron, es pactar con muertos de por medio, con personas que han quedado ciegas de por medio, para que Piñera no salga del poder. A mí me parece que eso es una herida que socava definitivamente al mundo de la política, que ya está suficientemente desprestigiado. ¿Y qué le pasa a usted cuando lo tratan de extremista por proponer, por ejemplo, estas medidas? Que rema contra la corriente. Algunos decían que usted quería destruir al Frente Amplio, cuando pertenecía al Frente Amplio, que recordar que ya no necesitó mucha ayuda del Frente Amplio para destruirse. ¿Qué le pasa cuando lo tratan de extremista, cuando llega con capucha al Congreso? Cuando hace un show para algunos, ¿no es cierto?, que para otros pareciera ser un show necesario finalmente, de enfrentar a un exministro Chadwick con las fotos de las personas ahí que estaban perdiendo sus ojos. ¿Qué le pasa cuando la tratan así? A mí lo único que me importa, John, en general en la vida y en particular en esas situaciones que tú dices, es estar comunicada con mi gente, con mi pueblo. Esto que le molesta tanto a algunos cuando yo hablo de mi pueblo, porque lo siento mío, lo siento mis nietos, lo siento mi carne, mi sangre. Entonces a mí lo que me interesa es representarlos, nada más que eso. Me interesa ponerlos ahí, ponerlos a ellos que están siendo mutilados, que están siendo asesinados,
ponerlo frente a Chadwick, literalmente poner la cuerpa, decimos los queer, ¿cierto? Sí. Es el cuerpo lo que hay que poner. Esos son los hechos, no el palabrerío, no el discurso. Lo que hay que poner es la cuerpa y ponerla por ellos, por los que han quedado ciegos, por los que han perdido un ojo, por todos ellos que están además peleando, siguen peleando en todas partes del país. Es súper determinante lo que tú hablas, abuela, de tu pueblo, de tu gente, y fue, yo le podría decir algo, una vuelta del destino de repente. Usted el año 2015, en el programa Vértigo, en la entrevista en profundidad que Martín Cárcamo le hace, cuando usted confidencia que fue abusada sexualmente y torturada a los 16 años, lo último que usted dice en esa entrevista en vivo, antes de emocionarse profundamente en televisión, y cuando él le pregunta, ¿usted espera justicia por lo que le pasó? Usted dice, mi pueblo va a hacer justicia. Mi pueblo en las calles va a hacer justicia. Y eso fue hace 5 años atrás. ¿Qué le pasa con eso? Me acuerdo perfectamente de ese momento y me emociona. Me emociono conmigo misma y hay que estar muy mal. Pero puede emocionarse, muy buena. No, pero de verdad me emociona porque además lo que dije exactamente es mi pueblo, los cabros. Sí. Estos cabros. Y son los cabros los que los que han sido capaces de salvarnos a todos. Entonces yo creo que lo mínimo que uno puede hacer, pero que lamentablemente no lo hace ninguno otro, es cuando insultan, por ejemplo, a los detenidos desaparecidos y su memoria, el diputado Rutia en el Congreso, pararse y enfrentarlo, ¿ya? Y cuando está Chadwick diciendo que no tiene ninguna responsabilidad política, que además el destino me dio la razón, poco tiempo después estaba destituido por su responsabilidad política, pero cuando fue a decir con muertos en las calles que no tenía ninguna responsabilidad política, lo mínimo es enrostrarlo. O sea, yo no me puedo imaginar. Y efectivamente es muy bello dentro del dolor que hemos vivido, que son esos cabros, los cabros chicos, esos que suponíamos que tenían ojos de pantalla, que estaban completamente incomunicados, preocupados en su egoísmo de las redes sociales. Y resulta que ellos nos dan una lección de combatividad, de capacidad de lucha, de conciencia, porque la mayoría de ellos lo están haciendo además por sus abuelos, por los otros. ¿Ya? Sí. Con un altruismo que en este país no conocíamos. Entonces, lo mínimo que puede hacer una abuela es ir al pie de sus nietos, hacer lo que sus nietos hacen. ¿Qué le dice la calle? Usted es diputada por el Distrito de la Florida, ¿no es cierto? Varias comunas en el sector sur de la capital, Puente Alto, que está levantado y que no ha cejado, sí, que está hoy en pie en la calle. ¿Qué le dice la gente en la calle? Hoy día marzo, tanto que nos hablaron de marzo, diputada, estamos ya en la primera semana de marzo, el foco parece ser hoy día en los medios del coronavirus, ¿no es cierto? ¿Se lavó las manos antes de venir para acá o no? ¿Se echó alcohol gel para saludarme? No estoy yo en ese tema. No estoy en el tema del coronavirus. Mira, la gente me quiere y ese es mi único premio y es lo único que me importa, John. Lo único que me importa. Cuando uno llega a los 60 años ya uno puede seleccionar entre las cosas que nunca más le van a preocupar. Acabamos de descubrir la edad de la abuela. Todavía me falta un poco, pero me aumento la edad. Sí. Pero a mí lo único que me importa son cuestiones ridículas probablemente, pero que para mí son muy significativas, como que la capucha de la abuela, esa que los mismos parlamentarios que me vieron entrar se hicieron los indiferentes, el show y todo eso que tú decías. Sí. Bueno, ellos no eran mi público. No. La verdad es que no me interesaban ellos, nunca me han interesado. Me importan un bledo. ¿Y tiene amigos en el Congreso? Yo sé que tiene, por ejemplo, una relación muy cercana con la diputada Jimena Sandón. Pero déjame contarte primero algo de la capucha. A ver. Las capuchas se venden a 1.000 en la Plaza de la Dignidad y a 500 también. Y también se regalan capuchas iguales a esa. ¿Ya? Y eso, que podría ser una anécdota, para mí es tremendamente importante. Porque esa capucha dentro del Congreso le resonó a todas esas personas. Ellos sintieron que entraban al Congreso, que infiltraban el Congreso a través de la abuela. Y de eso se trataba, porque efectivamente entraron al Congreso. Porque yo pertenezco a la primera línea. Soy una de ellos. Soy la abuela de ellos. Y los reconozco como a mi sangre, como a mis nietos,
y haría cualquier cosa para protegerlos y para representarlos. ¿Ha llorado por los muertos que hubo durante las manifestaciones, por toda la gente que se quedó sin ojos? ¿Ha llorado? ¿La conmueve? Yo soy muy dura para llorar, pero he llorado, y fíjate que ando con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay conmigo. Uh-huh. Los llevo conmigo, los llevo permanentemente conmigo, los recuerdo varias veces en el día, y son un dolor permanente, pero un dolor esperanzado. ¿Y cuáles son los otros dolores de usted, Pamela Giles? Fíjate que yo creo que el mayor dolor con el que yo cargo es el de los niños del Sename. Sí, que usted tiene, efectivamente es conocida, ¿no es cierto? Ya una historia. Usted adoptó 2 niños del Sename, 2 hermanos, ¿no? O sea, es como raro a esta altura decir que adopté a 2 hermanos del Sename porque son mis hijos. Son sus hijos, sin duda. Pero efectivamente son 2 niños que vivieron en el Sename sus primeros años y que hoy día son lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida. Ahora tienen 10 y 7 años. Qué grandes que están, sí, qué increíble cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso para que ellos se convirtieran finalmente en sus hijos? ¿Fue juntos? ¿Primero fue uno? Fue un proceso complejo. Perdón, hay que decir que a raíz de esto, usted, siendo presidenta de la Comisión de Familia, ¿no es cierto?, ingresó al proyecto de ley conocido como adopción homoparental, pero que finalmente es más que eso, ¿no es cierto?, para que las personas viudas, hombres solteros, mujeres solteras, independientes de su condición sexual, pudieran adoptar, porque el trámite es muy engorroso. Literalmente los niños se están muriendo en el Sename. Son niños que están en mucha vulnerabilidad. ¿Qué ha pasado con eso? Fíjate que hay una lista que tengo por aquí ¿Ya? De las razones por las que mueren los niños. ¿Cuáles son? Porque además por las que siguen muriendo, porque se supone que esto ya pasó, ¿ya? ¿Te acuerdas tú cuando se hizo la denuncia, la cantidad de muertos? Sí. Y mira, tú puedes leer, te pido que leas aquí en esta nómina las causas de la muerte, te lo voy a dejar abierto ahí. A ver. Tú que tienes mejor vista que yo. Causas de la muerte: sofocación por oclusión de orificios respiratorios. Ese es un niño de 2 años. Quemaduras por incendio. Asfixia por sumersión, intoxicación monóxido de carbono en incendio de la casa, luxofractura cervical, TEC y traumatismo torácico, asfixia por sumersión, sumersión accidental, asfixia por sofocación, traumatismo cráneoencefálico, politraumatismo, accidente de tránsito, traumatismo encefalocraniano, ahorcamiento, suicidio. Claro, esos son los niños mayores, los del final. Y en el caso, me llamó mucho la atención, ahí Pamela, tienes la edad, el primero, que es sofocación por oclusión de orificios respiratorios. Y usted me dice que fue un niño de 2 años. Mira, acá está el dato. Sí. Ahí está, edad 2 años, es una niña. Ajá. ¿Ya? Que murió en la 9ª región, en un centro que ahí está el nombre, no lo vamos a dar acá. Sí. Y estas son, además, cuando hablamos de que los niños mueren en el Sename, mientras estamos conversando acá sentados nosotros, efectivamente puede haber un niño del Sename muriendo. Puede haber un niño por oclusión de las vías respiratorias, o sea, porque alguien le apretó o le tapó de alguna manera las vías respiratorias, o porque lo dejó durmiendo, muerto, o muerto ahogado con su vómito, o muerto por un incendio. O sea, cuando hablamos, John, de que los niños en el Sename están muriendo hoy día en este momento, no es una figura literaria, es exactamente así. Están muriendo todos los días y la autoridad, los distintos gobiernos no han hecho nada. Este gobierno... ¿En qué está ese proyecto, por ejemplo, de ley? Bueno, ese proyecto de ley que para cambiar la ley de adopción, que nosotros lo convertimos en un proyecto de ley que podía salvar 1000 vidas de niños al año, al efectivamente, por ejemplo, las parejas homoparentales... O yo como un hombre gay soltero poder adoptar. O sea, ¿cuál es la idea? Soy el último eslabón en la... Es imposible que tú adoptes un niño en este país. O sea, para mí fue prácticamente una dificultad de 3 años. 3 años. ¿Ya? Poder adoptar a niños mayores, además que son los que menos adoptan. Entonces, cambiar usted ya era mamá ley, biológica también. Sí, pues. Abuela, siendo abuela, claro. Bastante vieja ya, pero nos pareció con Pablo que había que hacer eso, entre otras cosas porque hay que salvarle la vida a estos niños. Y esa ley, por ejemplo, que podría salvar 1000 vidas de niños al año, el gobierno todavía no la pone en el segundo trámite. ¿Y por qué? ¿Usted? Después de haber presionado, ¿por qué? Porque convertimos esa ley en una estupenda ley, en una ley en que efectivamente los homosexuales van a poder adoptar, las personas solteras, divorciadas van a poder adoptar, y en que se podría salvar a estos 1000 niños. ¿Y qué significa eso? Y este es el porqué más profundo, que se le terminaría el negocio
a las organizaciones tutelares, por llamarlo así, ¿no es cierto? Claro, que no son del Estado, que son particulares, que hacen un verdadero negocio con los niños, con la vida de los niños, que son justamente las organizaciones donde los niños son torturados, muertos por estas razones. ¿Ya? ¿Y tus hijos? Y entonces, para no terminar ese negocio, ¿ya? En que les pagan una cantidad, una subvención por niño, ¿ya? Sí. Mantienen este sistema del horror. Entonces, esos niños, yo vivo con... Tú me preguntabas cuál es mi mayor dolor. Sí. Ese. Es la angustia permanente de tener 2 hijos que provienen de esa historia que hoy día podrían estar muertos. ¿Ya? Y saber que hay niños que son en definitiva también mis hijos. Ellos 2 son mis hijos. Todos son mis hijos. Todos son nuestros hijos. Que pueden estar, como tú muy bien decías, muriendo en este momento. De la manera más horrorosa. Quemados porque no había nadie cuidándolos. ¿Cómo fue, Pamela, cuando te encuentras con tus hijos, los ves por primera vez? No sé cómo funciona, por eso te pregunto, ¿no es cierto?, el protocolo. ¿Hubo reuniones previas o ustedes se conocieron en un momento específico? Primero fue con uno y después tengo entendido que son hermanos, ¿no es cierto?, de ellos. ¿Te acuerdan de antes también, antes de ser tus hijos? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, te voy a contar, John, los hitos de una historia que es larguísima. Entonces voy a... Primero, súper personal. Nosotros con Pablo, con el abuelo, nos conocimos y en vamos a hablar de Pablo más adelante también, porque ahí están pasando cosas con Pablo Maltés, el abuelo, y es necesario contarla, yo encuentro yo. Ya, pelemos al abuelo, me hace mucha falta porque me tiene harta. Bueno, nosotros con el abuelo nos conocimos y en la primera cita quedamos embarazados. Cuando yo suponía que ya yo estaba mayorcita y no podía tener ese problema, pero tampoco tan mayorcita, yo tenía 49 años, y resulta que salí con el abuelo en la primera cita y bueno, se dieron las cosas y de repente empecé a notar que lo que yo suponía que era una menopausia un poco anticipada, y bueno, después de unos meses fui al médico y estaba embarazada. Ah, no te puedo creer. Claro. Esto no se sabía mucho. No, uno no anda contando esta... Bueno, perdimos esa guagüita. Y fue muy triste. ¿Ya? Y cuando perdimos esa guagüita, Pablo me dijo, adoptemos un niño. Tú ya con tu vida resuelta en ese sentido, o sea, hijos grandes, grandes, también. Con planes, pasando los chanchos, a esa etapa de la vida en que uno se puede poner pata arriba. Todavía no pensaba dedicarte a la política en esa altura de tu vida, siendo bien política, pero ir al Congreso... No, sí, ya estaba un poco ahí, pero todavía no tan concreto. ¿Ya? Pero efectivamente en una etapa de la vida en que tú podés decir dónde viajamos, qué hacemos, a dónde ir, regio, 2 vidas resueltas. Y Pablo me dice, adoptemos un hijo. Y vamos a tener un hijo, tengámoslo. ¿Ya? Por esta otra vía que es tan legítima como un hijo biológico que finalmente no llegó. Bueno, y ahí empezamos a pensar en ese asunto, iniciamos los trámites de adopción, segundo hito. ¿Ya? Se demoró 3 años aproximadamente en haber una respuesta concreta a esa petición. Tú vas al Sename, por supuesto, yo fui al Sename, no a una de estas organizaciones de las que hablábamos, particulares que venden niños, donde además te cobran 8 millones de pesos a empezar a conversar. ¿Ah? Y entonces tú ahí eliges ojos, eliges sexo, eliges trazabilidad del niño. ¿Ya? Que me imagino que gran parte de los padres todo ese fascismo, así tal cual. Claro, yo por supuesto que no hicimos ojitos eso. claros, pelo rubio. Fuimos al Sename y dijimos, nosotros queremos unos niños que seamos sus padres y que nadie quiera, de esos niños mayores que nadie adopta, nosotros queremos un hijo. Yeah. Y esa adopción dio una respuesta a ese proceso como 3 años después de que la habíamos iniciado y nos dijeron, está su hijo. Fuimos al Sename y no te dan a tu hijo inmediatamente, tú empiezas a visitarlo, tienes un periodo de familiarización y en ese periodo, antes del enlace que se llama cuando tú te reúnes con tu hijo, apareció un hermano en otro lugar. Perfecto. Y entonces los adoptamos a los 2. ¿Y el primer encuentro cómo fue? Fue increíble. Yo no sé si... Yo tengo como 2 momentos muy grabados de la adopción.
ese momento y el momento en que el juez finalmente dice son sus hijos, en un tribunal. Pero ese momento en que aparecieron mis 2 hijos por una puerta, se abrió la puerta y ya sabíamos, ellos también sabían porque los preparan, les van diciendo, me mira y me dice, mamita, o sea, es la primera vez que me ve. Wow, como un parto para ti. Claro, esa puerta era como un útero. Sí, pues. ¿Cachai? Y aparecen estos 2 seres maravillosos, los seres más lindos del mundo, ¿eh? Y son tus hijos. ¿Y los primeros meses en la casa familiar, con ellos ya incluido con tus hijos, me imagino que no fueron fáciles, ¿o no? No, y es bueno... Porque ellos vienen también con una historia detrás. O sea, son niños que tienen un daño. Correcto. Un daño, en la medida que más tiempo pasa, más irreparable. Y hay que decirlo así de claro. Y cualquier papá o mamá que adopte tiene que saberlo así. Uh-huh. Nosotros con Pablo muchas veces vamos a la recepción de los primeros días de niños adoptados, ayudar a los papás, porque los papás se desconciertan mucho y sufren mucho también ellos, porque es un tiempo tremendo. Esas primeras semanas, entonces, cuando ellos llegan ya a la casa familiar. Es muy fuerte y es complejo. Por ejemplo, te voy a ser más preciso, porque hay miles de cosas, pero uno de ellos, por ejemplo, se metía en un closet porque creía que se lo iban a ir a llevar de vuelta al Sename. Wow. ¿Ya? Entonces se escondía en un closet. Y se escondía y estaba para siempre en el closet. ¿Para todo el día? Claro. Entonces nosotros lo que hacíamos, en vez de, una vez que ya tratábamos de sacarlo, pero veíamos que no, que él se sentía realmente aterrorizado, ¿ya? Nos metíamos con él al closet. Y terminábamos todos acalambrados con Pablo, claro, para acompañarlo, hasta que finalmente salimos en el fondo juntos del closet. Mira, salimos del closet. Salimos del closet, familia. Claro, pero entonces... Qué impactante escucharlo, Pamela. Duermen muy mal, creen que tú los vas a devolver. Su miedo permanente es que tú no los vas a querer, que tú no los vas a querer tener de hijos. ¿Ya? Porque hay familias que devuelven niños. Hay familias que devuelven niños. Efectivamente es así de fuerte. Así es. Y hay familias extranjeras que han devuelto niños incluso. Hay casos de niños que han quedado abandonados en Europa, en Italia, por ejemplo, que es un país al que le venden niños en la práctica estas organizaciones de las que hablábamos. Pero lo hacen tan mal que han quedado niños abandonados. Yo tuve que supervisar como presidenta de la Comisión de Familia el caso de la niña italiana, que es una niña chilena que quedó abandonada en Italia. Y diputada, ¿y le alcanza tiempo para estar con su familia, con sus hijos? Porque efectivamente trabajar ya fuera de Santiago en el Congreso, ¿cómo es la rutina de la abuela, un día a día? Bueno, nosotros tratamos de, justamente porque yo fui diputada en un momento en que mis hijos estaban llegados hace un tiempo, pero todavía ellos son niños que tienen una necesidad tremenda de presencia física, sí, pues. ¿ya? De apego. Entonces nosotros llegamos absurdamente muy tarde en la noche a verlos dormidos, pero intentamos llegar siempre y andamos con ellos para arriba y para abajo. ¿Ya? Hacemos mucha vida de familia y entendemos que la acción política es familiar también. ¿El fin de semana se desconecta, me imagino? No, un diputado ni menos en la situación en que estamos en Chile. No, es que algunos le pregunto porque algunos se fueron de vacaciones, por ejemplo, hace poquito, algunos de los honorables, sí, ¿no es cierto? Sí, bien increíble me parece eso, que se hayan podido ir de vacaciones y me parece más increíble todavía que el Congreso haya parado durante un mes completo. Me parece insólito que Piñera se haya ido de Guata al Sol a veranear. O sea, todo eso a mí me parece insólito. Sí. Perdón, usted anda con una mochila generalmente en mi la mochila sala, rosada, ¿no? ¿Qué significa esa mochila? ¿Es una conexión con sus niños esa mochila? Sí, porque esa mochila me la regalaron ellos. Entonces es un poco infantil porque yo la traigo permanentemente porque ellos de repente ven el canal del Congreso, ¿ya? Y me ven con la mochila, entonces saben que... es una señal finalmente para ellos. Incluso un tiempo andaba con un peluche que ellos me encargaron, ¿ya? Y todos me criticaban y a mí me importaba un bledo porque a mí lo que me importaba era que mis hijos cuando me vieran que yo andaba con el peluche que ellos me habían pedido que transportara. ¿Se siente sola en el Congreso usted?
No, nada, ¿No? sola, me ¿Tiene amiga siento en el Congreso? acompañadísima. ¿No? Efectivamente es amiga de la diputada Jimena Sandón, o no es amiga de la diputada Jimena Sandón. Que la invitamos, que es parlamentaria y va a estar más adelante con nosotros. Sí, estaba feliz, quería venir, pero por temas de agenda no pudo. Imagínense aquí los tres estado, pero todo el día conversando. Hemos estado felices. Mira, yo soy una cultivadora más bien de enemigos. ¿Ah? Más que amistades, cultivo enemistades y me divierto un poco en eso. En el Congreso no está mi gente favorita. Es un tipo de personaje que a mí me parece más bien fome, latero. Pero no habla con nadie, por ejemplo, alguna diputada con la que tenga mayor cercanía, los temas, ¿no es cierto?, que ustedes las motivan. No, sí hablo mucho con mucha gente. ¿Le hacen la ley del hielo alguna? Sí, pero poquito, o sea, no se nota. Ya. Yo creo que me hacen la ley del hielo, pero no, yo te diría que soy más bien un personaje popular. Sí. ¿Ah? No me siento... Soy un personaje popular, lo que pasa es que efectivamente soy un personaje distinto, controvertida, y que no le gusta mucho a mis colegas, porque no estoy en esta cosa que es generalizada, que es tratar de cuidar el asientito que tienen ahí. Po. Bueno, y hablando de asientos, diputada, le contamos que aquí la conversación fluye. Esta es la idea, como le decía al principio, lo tenemos pauta generada, y se nos acaba de sumar un entrevistado, un invitado, Mirko Macari, destacado periodista, analista político también. Mirko, ¿cómo estás? Bienvenido a Reyes de la Conversa. Hola, la diputada Giles se conoce, me imagino. Sí, por supuesto. Sí, pues. ¿Trabajaron juntos alguna vez? ¿O se toparon en algún trabajo? La única vez que nos topamos fue en una promoción que hicimos en Vía X. En Vía X, sí. Que lo hicimos juntos, nos obligaron. Los dos. Mira, no nos preguntaron nada, nos metieron. Tenemos un tremendo encuentro tenemos acá, pues. Oye, pero antes de... Sí, por favor. Sí. Cederle todo el protagonismo a mí. No, por favor. Yo te quiero decir que es un panorama venir a esta entrevista. ¿Por qué? Fíjate que la abuela está desaparecida de los medios. Sí, pues yo te lo agradezco un montón que haya venido. Los medios han cumplido un rol asqueroso en este llamado estallido social. ¿En qué sentido? Entonces yo los estoy castigando con el látigo de la indiferencia. Bueno, aparte de la censura... Bueno, cuando comentábamos esta anécdota, ¿no es cierto? Cuando yo fui editor de CNN hace muy poquito y te llevé al canal el día del estallido, que pasaste por todo Santiago, vimos ahí, teníamos, mientras te esperábamos para que llegaras, teníamos la gente, literalmente el pueblo, apretreando el canal, Televisión y CNN, y más tarde los militares resguardando. ¿No? Sí, pues Machaza, más tarde los militares resguardándolo. Bueno, pero yo te quiero decir que la abuela tiene que pedir los medios. Por algo también la gente pediría los medios. Fue pedir a los canales de televisión. Todos los medios, todos los canales de televisión abiertos con las ventanales, ¿cierto? Sellados. Y, bueno. Sí. Pero tú eres un panorama. Ay, ¿por qué, abuelo, soy un panorama? Porque eres un exquisito entrevistador. Muchas gracias. Porque eres mucho más político y más editor periodístico de lo que te atreves a mostrar. Me gusta la versatilidad. Tú sabes, siendo queer, lo que significa ser versátil, ¿no es cierto? En la comunidad LGBT en todo sentido, pero sí me considero un tipo versátil. Así que te lo agradezco muchas gracias. No te vas a parar, Pamela Giles, te vas a quedar acá, porque esto, como digo, no ha parado. Estamos con Mirko Macari. No, yo feliz. Sí. Mirko, bueno, quiero también que entremos un poquito en la actualidad. Ahí. ¿Se escucha o no? ¿Se escucha bien ahí los dos entrevistados, muchachos? Sí, no. Oye, yo estoy viendo de verdad los titulares de hoy día de la prensa y son bien alarmantes. Colegios privados ordenan cuarentenas preventivas por temor al coronavirus. El metro amaneció completamente sanitizado. El dólar en un precio histórico en 823 pesos transándose. ¿Estamos ante un pánico colectivo? ¿Qué ves tú, Mirko, también? ¿Qué ves tu abuela? El foco finalmente del coronavirus se instaló en Chile. Algunos dicen para desviar el tema, llegó marzo, porque los titulares que yo estoy viendo acá de verdad es como si estuviéramos ya en el fin del mundo, Mirko. Bueno, técnicamente estamos en el fin del mundo, ¿no? Sí. Eso es Chile. Sí. Suponemos que Piñera no pasa agosto, ¿no? Suponemos. Sí, no, yo estoy en esa misma tesis. Perdón, otro que parece que no pasa agosto, tú lo dijiste en una entrevista, sería el diputado Giorgio Jackson. Sí. Quiero saber qué pasó con eso, porque tú lo dijiste en un canal de televisión. Sí, simple, yo creo que varios se van. ¿Ya? Yo creo que probablemente Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson, se van de constituyentes. ¿Pero manejas información que te hace pensar eso o...? Soy una divina. ¿Sí? Ya lo vas a comprar. Abuela divina. Una tarotista. Abuela una bruja. de la política. Sí. Mira, ya, en el año de la rata. Información. Sí. Ya, pero hay que esperar entonces, porque es bien potente entonces que nombres tan... Y yo creo que otros varios van a renunciar, porque además es interesante lo que pasa con eso, porque sus cupos los ocupa otra Así es. Así es. Entonces le sirve como 2 años para ¿No tiene algo de malo? No,
yo no veo que tenga nada de malo, pero es potente finalmente que figuras tan claves, ¿no es cierto?, en este caso del Frente Amplio, se salgan del Congreso. Porque el momento de cero del nuevo ciclo va a ser del nuevo ciclo político, porque este claramente ya está agotado, y a eso me refiero de un ciclo de 40 años más o menos, ¿no? Uno puede situar en lo político en la Constitución que parte del 80 y en lo sí, que nuestro país pareciera ser, ¿no es cierto?, que cada 40 años... Con la crisis del 82. Sí. Claro, lo que pasa es que nos sorprende llegar a estos momentos a coronavirus mediante, ¿no?, como sí. arma de distracción masiva. Es así, es efectivamente un arma de distracción masiva. Es evidente, no es que... Yo como periodista lo digo claramente, o sea, pero puede ser así. No es que el coronavirus no exista, pero evidentemente que por una serie de razones, no es que haya necesariamente un plan maquiavélico, pero en un momento de convulsión social global, porque no solamente en Chile que sí. hay una crisis social, sino que en muchas partes se sobre reacciona frente a esto, porque una alarma con el miedo consiguiente que provoca de este tipo permite a la autoridad echar mano a instrumentos de restricción, ¿no? Entonces ya estamos en la cosa de restringir aglomeraciones, sí. Reuniones, partidos de fútbol. Eso todavía acá en Chile no pasa, pero probablemente podría pasar. Entonces, necesariamente así, si el poder tiene muchos recursos, sí. Entonces no es que no exista el coronavirus, no es que no haya que prestarle atención, pero está sobreinflado. Efectivamente, bueno, ahí ya cerca de 100 licencias se tiraron hoy día de esta semana. Sí, hay 1000 casos en estudio en Chile. Las cosas que pasan no son tan relevantes como el infovirus, sí. Tu mismo tono de alarma, sí. Oye, tú nos haces hablar del coronavirus, sí. Y metes ese coronavirus acá y por lo tanto tu atención está puesta ahí, y eso es ya caíste en sí. el hoyo, ya caíste en la trampa, pisaste el palito. Tatita, sí, Dios, no castigues a Mirko tirándole el coronavirus. Sí. Porque yo no voy a tirar licencia. No puede. Estar contagiando por ahí nomás, no puede. ¿Y claro. ¿Va a tirar licencia a alguien del gobierno a su juicio pronto, no? Hay cambio de gabinete, parece pronto, ¿no? Tirar licencia, diría yo. No solo él, ¿no? Yo parece que se viene un cambio de gabinete potente en marzo. La pregunta es importante, un cambio de gabinete es relevante. ¿Es relevante? Antes del estallido, en mayo, nos tuvieron a los periodistas de política, sí. Una de las razones por las que salí del comentario coyuntural de política, 2 meses hablando del cambio de gabinete que venía. Y vino el cambio de gabinete y no pasó nada, no cambió nada, porque sí. La política se ha vuelto irrelevante. La política institucional no tiene poder, es como si tu celular estuviera descargado, está en cero. La política institucional, porque la política de la calle, finalmente estamos viendo... Eso no es la política, claro. Eso es lo político. Sí. Entonces estamos en un escenario en que muere la política y renace lo político. La política sale de instituciones que están completamente desgastadas todas. No me refiero solo a las instituciones políticas, sino que hay un desplome de todas las instituciones, no lo digo yo, lo muestran todos los indicadores, y por eso Carabineros, los medios de comunicación como instituciones, el periodismo como institución, como arbitrador de la verdad social, está en el suelo. Quiero discrepar. El profesorado está en el suelo, el profesor en la escuela, el papá en la casa. ¿El profesorado está en el suelo? No son la autoridad que eran hace 40 años. ¿Por qué quiere discrepar, abuela? Una cosa chiquitita. Quiero discrepar en que, pero seguramente Mirko pudiera estar incluso de acuerdo conmigo y no sería discrepancia. Yo creo que la salida de Blumel puede tener algo muy entretenido que no tenían esos 2 meses lateros que nos pegamos efectivamente esperando el cambio de gabinete, que es que se le va a generar a Piñera un problema terrible, que es que nadie quiere ser ministro del Interior. Sí, pues. El único que estaba disponible, que era Lamán, ya se autoeliminó. Entonces yo creo que va a ser bastante gracioso ver la arrancadera. O sea, porque Blumel asumió el Ministerio del Interior manchándose las manos con sangre, estúpidamente, un gallo que tenía regimagen, como, francamente, es una imagen que tú has usado como el director de la orquesta del Titanic. Sí. ¿No? O sea, que lo pusieron a la última hora también ahí, pues si no estaba considerado para eso. Pero imagínate Blumel saliendo. ¿A quién pone? ¿A quién pone? Nadie quiere, o sea, da lo mismo, pero además, de eso sí discrepo con Pamela, siempre hay tonis para el circo. No sé. Siempre va a haber alguien que quiera estar. Pero es que esta era una figura joven después de Chadwick, ¿no es cierto?, que venía limpio, como dice en cierto sentido la Pamela, de llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, de consensos. ¿A quién pone después de esa figura? Efectivamente, buena pregunta, porque ¿quién te tinca a ti?
O sea, pero es que esto es una ruleta que es irrelevante. No nos hagan jugar el juego de nombres, porque no va a cambiar la pero situación. Pero es que la figura es clave. No. La figura en un ministerio del Interior es clave, sobre todo en los tiempos que estamos corriendo. A ver, ¿por qué? Discrepo porque estamos en una crisis de tal magnitud que no hay diferencias con los nombres que se pongan encima de la mesa. Porque el único nombre que realmente importa es el del presidente de la República, en el aparato institucional chileno. ¿No? Y particularmente en este ciclo caburga, como lo denomina a mi amigo Cristóbal Velóleo, ¿no? Bachelet Piñera, ¿no? Entramos a una lógica de personalismo. ¿Y qué es eso? Entonces, la personalidad del presidente es decisiva, y quien va de elenco de la teleserie da un poco lo mismo. Probablemente lo relevante es Piñera y quienes están con su oreja. ¿Pero qué esa conversación sí es interesante, pero esa conversación no está en los medios porque no son personajes públicos. Lo relevante no hablamos de María Fernanda Otero. No hablamos de Cristian Larroulet. No hablamos de los que no están, que es donde está el poder. Entonces no me hagan hablar de Fernanda Otero. Sería buena sí, pues. Sería buena ministra la Fernanda Otero, que no es muy conocida, pero la figura es Piñera, dices tú. ¿Pero qué se hace con un presidente con un 6% de aprobación y la calle como está hoy día? Bueno, esa es la pregunta. Entonces están con un 6% gobernando con un Congreso que tiene el 3%, conformado por partidos que tienen el 2%. Eso es un desplome institucional. Entonces, ¿quién es ministro del Interior? Es un juego, la prensa política, jueguen todo lo que quieran, pero de verdad, ¿no? La energía salió del sistema. La energía está afuera y por eso que estamos en una crisis. Porque las instituciones que tenemos responden a una democracia analógica y estamos en una sociedad digital. Perfecto, nos queda muy poquito tiempo. Que se vayan todos. El abuelo. Sí, lo vamos a preguntar. Pero hablando de eso, el abuelo suena como nombre para el gobernador por Santiago, abuela. ¿Qué ganas de preguntarle a Mirko para que me diga que él sabe qué. No me lo puedo imaginar, me da entre miedo y ganas. ¿Y qué pasa con eso? El abuelo Pablo Maltés va de candidato a gobernador. O sea, lo podemos confirmar ya como tal. ¿Tu marido? Sí. Mi marido, mi masajista, mi chofer, mi jefe de gabinete. Tu amante. Pero a mí me suena un poco como nepotista esa cosa, que los políticos quieran instalar gente. ¿Ves que me dijo cuando tú empezaste? Sí. Pero eso no empezó con no, está bien. Pero espérate, ¿qué posibilidades le ves? Porque digamos que se nos ha desarmado el panorama de gobernadores por Santiago. Sí, o sea, teníamos una segura y la ponen de vocera de gobierno finalmente. Las elecciones de gobernadores. ¿Tú crees que no sabes? ¿Tú crees que no? Mira. No, porque estamos en un desfonde institucional y lo más probable es que se tenga que adelantar las elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias. Que hay un punto que coincide en los dos, pues. Es el escenario de realidad. Adelantar elecciones. Sí, pero yo creo que ya no ocurrió. No, yo creo que es lo único que va a permitir una salida, porque lo cierto, para mi juicio como dato duro, es que el gobierno, el presidente más bien dicho, no tiene energía para terminar el periodo que le queda, que es 2 años. 2 años es mucho. En una semana, todos los días, muchas veces en el día pasan muchas cosas, ¿no? Que tienen un clima de agitación, que van a detener la economía, cosas importantes. Entonces, a mi juicio, esto mirado en perspectiva histórica, Piñera está en un escenario inédito, está desfondado en su sector, ¿no? Allende, con toda la crisis de la Unidad Popular, ¿no? La Unidad Popular en las elecciones de marzo del 73 aumentó su votación. Pinochet, sabiéndose todo lo que se sabía, sacó un 44% de los votos. Nunca su sector lo abandonó políticamente. Y esto a poco andar de la crisis, Piñera está desfondado. Claro, no tiene ni a los empresarios, ni a los milicos, ni a Mercurio. Que tampoco está esta mesa Mercurio. Ya Mercurio no está ni en esta mesa. Sí, está la tercera. La derecha, cuyo poder es mucho más cualitativo que cuantitativo, tampoco está con Piñera. Sí. ¿No? Y Piñera comete el error, inédito quizás en la historia global, de decretarse ser árbitro de un plebiscito que es completamente político. Ya muy breve para terminar. A mí me gustaría ser el jefe de campaña del apruebo, pero tampoco es malo que fuera jefe de campaña del rechazo, porque el día siguiente él puede decir tengo el 35 de apoyo, que es más que 6, y lo aprovecha. Pero no está en nada. Entonces se ha vuelto irrelevante. Sí. Abuela. Bueno, el abuelo va de candidato a gobernador. Ya, confirmado. Sí, hay elección de gobernador, por cierto. Y Mirko tiene mucha razón, y yo creo que es particularmente relevante que los militares no lo apoyaron y se han negado consistentemente a apoyarlo. Eso a mí me parece que ha sido clave probablemente en el devenir. Y también es histórico, por cierto. Sí, pues. ¿En qué estás, Mirko? Aparte de estar sentado acá conversando con nosotros, ¿algún proyecto que bueno, justamente pues. ando explicando estas cosas, estoy acá con los amigos de MGC, armando un productito ahí con una charla que se llama El desplome de las instituciones
y las claves del nuevo siglo. Este es un concepto que vengo trabajando desde antes del estallido, producto de la observación diaria de la realidad política, como desde mi rol de exdirector del Mostrador durante 9 años, ¿no? Y bueno, el estallido avivó la necesidad de darle marco explicativo y de comprensión, que creo que en el caso chileno que bien importante eso, va mucho más allá, importante. Va mucho más allá de la desigualdad. Desigualdad ha habido siempre en Chile, quizá peor que ahora. Entonces lo que estamos enfrentados es tratar de comprender un cambio sistémico que además es global. Y que a nosotros nos cuesta mucho ver esa globalidad porque nos miramos el ombligo. Sí. Entonces ahora estamos en esta cosa de electoralitis chilena, tanto en el apruebo rechazo, pero las cosas importantes, como dice Harari, las fuerzas que están remodelando al mundo están fuera del sistema político. Lo interesante no está en el sistema político, que está como un celular en cero. Entonces yo trato de alumbrar sobre esos macrofenómenos que nos están ocurriendo. Y se viene muy interesante los siguientes meses con todo el tema del plebiscito, ¿no es cierto? Las campañas. ¿En qué está? Sí, pues abuela, si le vamos a preguntar en qué está, por eso para allá voy, porque sabemos que el abuelo ya va como candidato a gobernador. ¿En qué está la abuela? ¿Qué se viene para la abuela de aquí a los próximos meses? La abuela está... ¿Va a formar parte de importante? ¿La apruebo? ¿Campaña? ¿Te parece a ti que yo estoy como en la paridad cuica? Así como, la abuela está simplemente abocada al amor de sus nietos, al amor de su pueblo, que es lo único que me importa, lo único que me interesa, y en este rato que recién transcurrió, al amor de John. Sí, tenemos un amor mutuo, nosotros hay que confesarlo. Bueno, les quiero agradecer mucho a los dos por estar en el primer programa de Reyes de la Conversa. Va a estar disponible esta conversación muy entretenida, muy interesante. Pasamos por varios temas en todas las plataformas digitales de MGC, en Spotify, en YouTube, porque tú sabes que somos muy modernos, abuela, y ahora todo es redes sociales también, Mirko. Todo. Sí, pues. Cuarta revolución industrial, la transformación digital de la economía, pero Twitter ya de la cultura. A mí yo debo confesar que Twitter me cansó. Bueno, si no me cansó, es una cuestión ya de una virulencia. ¿TikTok es esa cuestión de los videitos? TikTok. Pero ¿Quiere hacer un TikTok la abuela? Mira, qué entretenido. Trump gobierna por Twitter. Trump gobierna por Twitter, hay que decirle así. La abuela es otaku. La abuela es otaku, pero sería entretenido un TikTok de la abuela en el Congreso. Sí, me encanta. ¿Tú cachai lo que es TikTok, o no? Sí. Es la nueva, finalmente, red social. Quiero hacerlo, pero necesito ayuda porque la abuela apenas sabe moverlo. Bueno, de repente yo te ayudo igual con un TikTok y yo tampoco tengo TikTok, hay que hacer un TikTok primero para... hacer unos efectos la abuela. Oye, muchas gracias por estar en Reyes de la Conversa, les agradezco su tiempo. Se vienen meses muy interesantes, ¿no es cierto?, para nuestro país, y creemos acá en MGC que es súper fundamental conversar, debatir, analizar. Así que lo dejo invitado más adelante, vamos a estar con esta temporada larga del programa, así que muchas gracias. Después de agosto. Vamos a ver si pasamos nosotros a agosto también. Vamos a ver si Piñera pasa agosto. Vamos a ver si Piñera pasa agosto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes. Bueno, acabamos de terminar el primer Reyes de la Conversa, estuvo muy interesante y este es el momento para destacar algo muy bonito, muy relevante, porque son tiempos distintos en nuestro país y siempre es interesante destacar lo que algunas empresas están haciendo, sobre todo en el área de la justicia social. Les cuento que Dafiti y Mujeres Bacanas se unieron en una alianza súper interesante, muy bacán por lo demás, creando poleras en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con frases de mujeres célebres a lo largo de toda la historia, y todo lo que eso se recaude va en directo beneficio de Laboratoria, que es una fundación que trabaja en ciencias, matemáticas, tecnología y economía, y todo esto va en directo beneficio de ellos. En la totalidad va destinada al emprendimiento social de Laboratoria. Así que esto no pase piola, es interesante destacar, y por favor sigan a las redes de Dafiti y Mujeres Bacanas.